Hermanos, Dios les bendiga en este día. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a abrir la Biblia para una vez más compartir la bendita palabra del Señor, la cual nos aumentará la fe, la cual nos iluminará nuestro entendimiento para prepararnos para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra sea de grande bendición en cada vida, en cada familia, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada niño. Y que esta palabra, Padre Santo, que no es exclusiva de ninguna religiosidad, sino que es tu palabra, esta palabra, Padre Santo, alcance a tocar aquellos corazones que se sienten a veces desesperados, vacíos, se sienten intranquilos, se sienten sin proyección, se sienten sin destino, que a través de esta palabra que se les va a predicar, Señor, reconsideren sus caminos y la forma de vida que llevan y vuelvan al pastor de las ovejas, que es Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Espíritu Santo, toma esta palabra y llévala a donde se encuentre aquella necesidad y súplela en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de llevar este mensaje a aquellos lugares, Señor, donde están esperando una provisión tuya. En el nombre de Jesús, ahí derrámate, haz la obra en todas las iglesias, Padre, que estamos cubriendo allá en San Luis Potosí, en Doctor Arroyo Nuevo León, que es el Leoncito y Lázaro Cárdenas, y en Monterrey, en Salamanca, aquí mismo en Celaya, en México, Distrito Federal. Bendícenos a todos y que tu palabra sea de grande bendición a todos nuestros hermanos que estamos unidos en la fe, en la esperanza de que ya pronto vienes por tu iglesia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en esta mañana quisiera yo decirles que el tema es una pregunta, o dos preguntas tal vez. La primera es, ¿quién es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Esto es muy importante porque el Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 y el versículo 21, dice la palabra de Dios de esta manera: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bien, mi Cristo el Señor se refería a lo que el corazón siente. En este caso diríamos que el corazón viene a ser esclavo de aquello que lo atesora, o en otras palabras, aquello que nos interesa, aquello que a veces creemos que es de mucho valor, muy valioso, y nos afanamos y allí nos anclamos a quedarnos atrapados en aquello que creemos que es nuestro tesoro. En el plan espiritual, diríamos que nuestro tesoro más grande, a todos los que hemos entendido y creído en Jesucristo, diríamos que nuestro tesoro más grande es el perdón de pecados. Es, en este caso, la salvación. Entonces, diríamos que ¿dónde está nuestro tesoro? A todos los que hemos creído en Cristo, pues en Jesús. Allí está nuestro tesoro. Hemos entendido que Él es el camino, hemos entendido que Él es la vida,
Hoy nos damos cuenta que por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido perdonados. Por ese sacrificio que hizo Jesucristo, hemos obtenido el tesoro más grande, que es el de recibir perdón de pecados, perdón de las maldades. Esto quiere decir que nosotros, los que hemos creído en Cristo, según el libro de Romanos 10, que dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y que hemos confesado que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces ahorita nosotros hemos creído en nuestro corazón que el Padre resucitó a Jesucristo y hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo no está muerto, que Él está vivo. Quiere decir, y luego dice, que será salvo. O sea, en otras palabras, ese es el tesoro más grande que tenemos tú y yo. Quiero, en el nombre de Cristo, hacer mucho énfasis en este tesoro que se llama: tus pecados te son perdonados. Cuando llevaron al paralítico y lo bajaron por aquella casa, que abrieron el techado y bajaron a aquel hombre paralítico, le dijo el Señor a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Déjeme decirle que ese es el tesoro más grande que nosotros hemos recibido. Tus pecados te son perdonados. Quiero hacer entonces mención de que hoy nosotros, los que creemos que por gracia somos salvos, sabemos dónde está nuestro tesoro. Nuestro tesoro está en Cristo. ¿Y a qué se refiere el tesoro? Se refiere a que entraremos por gracia, por la sangre de Cristo, a las calles de oro y mar de cristal. No es por obras, es por gracia, es por la sangre de Jesucristo que entraremos a las calles de oro y mar de cristal. Ese es nuestro tesoro, aparte de otros tesoros o herencias que hemos recibido por Jesucristo, como tener el poder en Cristo de amar, el tesoro de perdonar, de bendecir, de orar, de alabar a Dios, de adorar a Dios. Todo eso es parte de nuestro tesoro. Deberíamos siempre estar agradecidos que hemos sido enriquecidos en Cristo por el puro afecto de las entrañas de misericordias de nuestro Padre Celestial. Bien, pues quiero hacer énfasis en cuántos de ustedes tienen puesto su corazón ahí, en ese tesoro. Porque dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro son esas calles de oro y ese mar de cristal, alabar a Jesús, amar, perdonar, bendecir, bueno, pues entonces allí está tu corazón. Eso quiere decir que nos dedicamos y procuramos cada día anclar el corazón ahí, en el tesoro más grande que te he estado mencionando. Quiero comentar algo que el pueblo de Israel, el Israel natural, porque es de darse cuenta, y lo sabemos, hermanos, que nosotros somos el Israel espiritual, pero el Israel natural en cierto momento también fue, como lo hemos leído en la Escritura, también a ellos se les entregó un tesoro, el tesoro de ser el pueblo de Dios. ¿Sacados de dónde? Sacados de Egipto. ¿Y plantados dónde? En la tierra de Palestina, en la tierra de Canaán.
Ahí fueron bendecidos, a ellos se les entregó lo que hoy conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. En esos 5 libros de la Biblia podemos encontrar varias promesas, mandamientos de Dios que conjugan lo que es la palabra del Señor entregada para ellos. Cabe mencionar entonces que este pueblo se encuentra condicionado ahora o enfrentado por Jesús cuando les está hablando aquí en San Mateo capítulo 6 y el verso 21. En otras palabras, les preguntaba a ellos: ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está el tesoro que Jehová les entregó? ¿Cuál era el tesoro? Era la ley, eran los mandamientos. Era el participar de las bendiciones y de las provisiones del Padre. Porque todo aquel que tiene a Jehová de los ejércitos por Padre, tiene un gran tesoro. Porque Jehová de los ejércitos es el que provee para todos los que habitamos aquí en la tierra. En este caso, quiero hacer notar que Jesús, al preguntarles o al decirles ¿dónde está vuestro tesoro? O donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Hermanos, se habían olvidado ellos de este tesoro. La casa de Dios, la casa del Señor, donde oficiaban los sacerdotes Anás y Caifás, se había convertido en una cueva de ladrones. Habían cambiado los mandamientos de Dios por las tradiciones y las costumbres de ellos mismos. ¿Para qué? Para hacer de la casa de Dios ya no un lugar de adoración o de buscar a Dios, sino ahora el mismo Cristo les dice: habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Ahora resultaba que eran vendedores de animalitos para los sacrificios, cambistas, etc. Y parece ser que el Israel de hoy, el pueblo de hoy, de los tiempos de hoy, también han entrado contaminaciones donde se han olvidado de la misericordia, del dar de gracia lo que de gracia han recibido. Y ahora sucede que su tesoro está en vender milagros, en hacerse ricos a través, ni siquiera es el Evangelio, a través de filosofías humanas, teologías humanas, y eso es un error, es un fracaso, porque hay que dar de gracia lo que de gracia recibisteis. Mi Cristo nunca cobró por un milagro, mi Cristo nunca cobró porque fueran a oírlo predicar, jamás hizo lucro de vender nada. Jesús dio y se entregó por gracia y dio de gracia. Inclusive cuando llegaron al monte, eran multitudes, hasta Él les dijo a los discípulos: denles de comer. Dijeron los discípulos: no tenemos que darles. Jesús ya sabía, pero estaba probándolos. Jesús les dice: haced que se recuesten en la hierba. Y para no hacerte grande, tú ve allá la Biblia, dice que multiplicó los panes y los peces y les dio de comer. Bien, ¿dónde está tu tesoro? Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pues déjeme decirle que en los tiempos antiguos testamentarios, también este pueblo de Israel se perdió en sus imaginaciones, en sus ideas, y se pervirtieron también siguiendo otro tipo de costumbres, otro tipo de culturas que delante de los ojos de Dios son
abominables y pecados, no delante de los hombres, sino delante de los ojos de Dios. Por eso le decía y le digo que la Biblia no es asunto de religiosidades, la Biblia es un asunto espiritual, porque en ella, a ti y a mí nos parece que tenemos el camino a las calles de oro y al mar de cristal. Pero es necesario hacerle caso ¿a quién? A la palabra, a la escritura. Por eso, venga, vamos a la Biblia. Yo le invito a que venga a la Biblia para que usted mismo compruebe qué dice la Biblia. Y vamos a ver qué pasó allí. Dice, se olvidaron. ¿De quién? De Jehová de los ejércitos. Se olvidaron de poner por obra la ley, que tuvieran misericordia, que pensaran en la viuda, que pensaran en el huérfano, que pensaran en el menesteroso, que los sacerdotes y profetas anunciaran la salvación, el perdón que hay en Dios, en Cristo, en el Padre de misericordias. Y se olvidaron, como ellos se sentían que eran los sacerdotes, tal vez les entró un espíritu de engaño, de vanidad, tal vez les entró un espíritu de grandeza, o tal vez cuando ya se vieron prosperados, perdieron el piso de abajo y se sintieron que ellos ya podían hacer y deshacer. Y lo más terrible es que cambiaron la gloria de Dios por sus concupiscencias, por sus ideas, por sus perversidades, y se olvidaron de ser mansos y humildes y no practicaron el amor y la misericordia. Eso es perder el tesoro, porque el tesoro más grande, entre otras cosas, es ser humilde, es ser manso y humilde de corazón. Por eso, vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías y versículo 13 de Jeremías. Voy a leer que dice aquí la palabra del Señor. Dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, y le preguntó a Jeremías: ¿qué ves? Y dijo: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Bien, ya venía un mal. Ahora, ¿por qué venía ese mal? Vamos a ver el libro de Jeremías 1:27. Dice aquí la palabra del Señor. No es el versículo 2:27 de Jeremías. Capítulo 2, versículo 27 de Jeremías dice: que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Luego la Biblia entonces nos está enseñando cómo este pueblo se había olvidado de Jehová de los ejércitos, el cual en Éxodo 20 también les había dicho que no tendrían dioses ajenos, que no se inclinarían a ellos, ni los servirían ni los honrarían. Ahora miramos a un pueblo hebreo dándole las espaldas al Creador. Y dice después en el capítulo 3 de aquí mismo, dice: por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Bien, la Biblia nos presenta
que por causa de su rebeldía, por causa de su pecado, los cielos se cerraron. Y no es todo. Hay en el libro de Lamentaciones, vamos a tratar de mirar un texto para ir confirmando que el pecado, el olvidarse de Dios, el ignorar la palabra, el hacer a un lado la palabra de Dios y poner mis propias ideas o razonamientos, eso nos lleva al fracaso. Eso nos hace perder el tesoro más grande, que es la bendita obediencia a la palabra de Dios. Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. El Padre busca a través de Cristo que nosotros, tú y yo, volvamos a ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores de ella, sino hacedores de la palabra del Señor. Porque el hacer la palabra, el vivir la palabra, el andar en la palabra, nos trae a nosotros bendición de Dios el Padre. Nos trae a nosotros que el rostro del Señor Jehová resplandezca. Por eso es necesaria la obediencia, por eso es necesaria la humildad, por eso es necesaria la reverencia, por eso es necesario que humillemos el corazón. ¿A qué? A la bendita palabra del Señor. Porque dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces tenemos que humillar el corazón, hermano y hermana. Debemos de humillarlo a la bendita palabra. Si la Biblia te dice que no hagas aquello, no lo hagas. A veces no es ni necesario predicar muy claro o dar algunos mensajes que quiera uno como sorprender a la gente. No, la Biblia por sí misma es clara y veraz. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra, la palabra del Señor. ¿Qué perdió Israel? Perdió la obediencia a la palabra. Ya le decían a una piedra, mi padre eres tú. Le decían a un leño, tú me engendraste. ¿Te imaginas? ¿Te das cuenta de dónde cayeron estos hebreos? Fueron sacados de donde tú y yo ya sabemos. Fueron bendecidos por Jehová a tal grado que la Biblia dice que hubo un rey David que fue campeón, que fue vencedor. Hubo otro rey Salomón que eran bendecidos por Jehová. Pero parece ser que esa abundancia les hizo daño. Se prostituyeron, fornicaron tras los ídolos, cometieron inmundicias. Mira, vamos a leer aquí en el Salmo 106 y versículo 28. Pon atención a la palabra. Oye esto. No me importa de qué religión seas o qué credo tengas. Esto que estoy predicando es la Biblia, es la palabra de Dios. Y dice así: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando aquí? Ahora vamos a ver otro versículo. Veamos aquí en el verso 28. No, ya leímos el 28, vamos a ver el 35 al 37. Dice: antes se mezclaron con las naciones, y fíjate lo que dice, y aprendieron sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendieron a practicar los sacrificios a los espiritistas. Y luego también se juntaron con los que practicaban el satanismo, los que invocaban a Satanás.
Y eso no es nuevo de hoy. Esas personas que hoy dicen la santa muerte, esa no tiene nada de santa. A esa la derrotó Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo murió. Pero San Mateo 28:1 dice que el primer día de la semana, ya muy de mañana, la tumba estaba vacía. Jesucristo había resucitado. Eso quiere decir que la tumba, el sepulcro, no pudo detener a Jesucristo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Pero no solo eso, mira, aquí dice la Biblia, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Estos son movimientos satánicos. En todo esto practicó este pueblo de Israel. Es triste, es muy triste. ¿Cómo cayeron de tan alto a tan bajo? A tal manera que fueron llevados esclavos por Nabucodonosor por causa de su pecado y por causa de su maldad. Vamos a dejar hasta aquí este tema, ¿dónde está tu tesoro? Y esperemos en el nombre de Jesucristo que nosotros no nos movamos de ese Señor de señores y Rey de reyes que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, levanto mis manos para darte gracias por tu palabra y te ruego que sea de grande bendición a todo tu pueblo, a la iglesia preciosa que tiene puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendice cada familia, cada hogar, cada hermano, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.